El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Buenas noches. Hemos invitado hoy a Carlos Alonso Lucio, exguerrillero, ex senador. Quisiéramos saber esta noche, Carlos Alonso, gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Qué estás haciendo? ¿Te retiraste ya por completo de la actividad política? A ver, no estoy en la política. De todas maneras, uno siempre tiene, digamos, la mirada y la conciencia de lo que ocurre en el país, pero estoy dedicado básicamente a actividades empresariales y a escribir un libro sobre las distintas experiencias de mi vida, de la época del M-19, de la época de La Paz, de la época del Monte, en fin, de la época del Congreso de la República, y en buena medida le dedico tiempo a escribir ese libro. Carlos Alonso, ¿valió la pena haberse metido al monte? A ver, pensar después es muy fácil. Y de todas maneras el espejo retrovisor siempre permite una serie de reflexiones que el presente no permite. Yo diría que la historia de violencia en Colombia ha demostrado no haber servido. Si la guerra o la violencia hubieran servido en la historia de Colombia, creo que seríamos un país muy próspero. Y pienso además que no solamente es una experiencia de Colombia la que constituye el gran fracaso de la violencia como herramienta de las luchas políticas y de la solución de los problemas, sino que el mundo entero es una muestra lleno de guerras, lleno de conflictos, lleno de muertes, que efectivamente no está en la violencia el ejercicio de la solución. Doctor Carlos Alonso Lucio, ¿qué lo llevó a meterse en el monte? ¿Tenía en su cabeza el imaginario de Camilo Torres? A ver, pues en aquel momento había una gran ola de auge revolucionario, de pensamiento, de cambio, de renovación profunda en América Latina. Era la realidad de la Revolución Cubana, era la realidad de fuerzas e ideas revolucionarias que viajaban y recorrían el corazón de las juventudes en América Latina. Indudablemente Colombia ha tenido una profunda crisis social histórica. La realidad de la violencia nuestra no llega con el M-19, es una historia de violencias que nos ha acompañado prácticamente desde 1492, cuando se encuentran la cultura precolombina y la cultura española. De hecho, el solo siglo XIX tuvo más de 40 guerras civiles nacionales y 12 guerras civiles, 40 guerras civiles regionales y 12 guerras nacionales. Recibimos el siglo XX con la realidad de una guerra de los 1000 días que fue dolorosa, entre otras cosas, porque nos costó el Canal de Panamá. Y la historia de violencia del siglo XX, veníamos de las guerras de los años 50 entre liberales y conservadores. Casi que una de las tragedias de nuestra historia ha sido la permanencia de la violencia, del conflicto y de la sangre en la relación política entre los colombianos. Pero, ¿influyó o no influyó Camilo Torres en tu decisión? A ver, Camilo Torres ha sido un personaje sumamente valioso en la historia de Colombia. Creo que esa combinación de armas y cristianismo provocó una enorme reflexión en América Latina. Pero hoy, para sintetizarle la respuesta, Mao sí influyó, pero creo que la violencia en Colombia no ha servido.
Por el contrario, ha sembrado una serie de semillas de división, de odio, de degradación de la sociedad que nos tiene hoy por debajo de nuestros partners en América Latina. Es lamentable ver hoy cómo prospera Ecuador, es lamentable ver cómo prospera Perú frente a nuestra realidad en que nos quedamos atrás, y en buena medida ese quedarnos atrás tiene que ver con que las prácticas y las relaciones sociales siempre se expresan a través de la violencia, a través del dolor, a través del odio, a través de la venganza, y eso no le permite a una nación como la nuestra prosperar. Carlos Alonso, ¿con quiénes te fuiste al monte? ¿Te fuiste tú solo o con varias personas? A ver, en aquel entonces había compañeros nuestros del externado de Colombia que nos fuimos para allá. Sin embargo, yo prácticamente toda la etapa del monte y del M-19 la viví con Carlos Pizarro, la viví con Álvaro Fayad, la viví con Alfonso Yaquín, con Eduardo Chávez. En fin, fuimos un grupo muy homogéneo y muy de amigos en el M-19. ¿Por qué escogieron el Cauca? A ver, el Cauca es una región históricamente conflictiva. El Cauca fue de alguna manera esa zona de Corinto un refugio de centenares y miles de desplazados de la guerra liberal conservadora, básicamente los liberales del Tolima y del Huila, que se fueron por la cordillera central y llegaron a Corinto. Eso sumado a la realidad histórica de una población indígena que también ha tenido constantes conflictos por el problema de la tenencia de la tierra, por el problema de la autodeterminación de sus comunidades. Y en tercer lugar, el Cauca geográficamente es muy interesante, tanto por la característica de su topografía, la característica de sus breñas, las alturas, los valles, la fertilidad de su tierra, la abundancia de sus aguas, como por la cercanía indudable sobre una ciudad tan importante como Cali. Es decir, es una combinación de territorio propicio para el conflicto por sus características topográficas y su importancia política, devenida, entre otras cosas, de quedar sumamente cerca de un centro económico, social y político tan importante como el Valle del Cauca y Cali. ¿Cuántos años estuviste en el monte? A ver, nosotros abrimos el trabajo sobre el Cauca en el año 84 e hicimos la paz en el año 90. Prácticamente la presencia fundamental y protagónica del M-19 en el Cauca fue de 6 años. En alguna oportunidad yo estuve en Santo Domingo haciéndole una entrevista a Carlos Pizarro. Y él me dijo, ya después de haber terminado la entrevista, que ustedes bajaban a tirar paso a Juanchito. En esa época donde los estaban persiguiendo. A ver, Lupa, ¿cómo hacían para bajar de la montaña del Cauca a bailar a Juanchito? A ver, Mao. Primero, el M-19 era una organización realmente alegre. Alegre, cantadora, bailadora, salsera. La influencia vallecaucana sobre nuestra cultura como M-19 era sumamente grande. O sea que nosotros sí bailábamos y hacíamos fiestas. Y efectivamente una vez bajamos con Pizarro y con ¿Por qué Jackie. tomaron esa decisión? No, ¿Qué se presentaba en Juanchito? en aquel entonces estábamos preparando inclusive la toma de Jumbo y teníamos que estar en Cali un par de noches y dijimos, pero ¿por qué no vamos a bailar una noche? Vamos con mucho cuidado y nos fuimos para el Abuelo Pachanguero, que en aquella época en Juanchito era sumamente bueno, y bailamos como hasta las 5 de la mañana. Tranquilos. Y obviamente eso no se nos olvidó. Pues nunca tan tranquilos, pero por lo menos alegres sí. Y a veces íbamos, había un sitio que era delicioso en Florida Valle que se llamaba El Escorpio. Y también de vez en cuando bajábamos a bailar al Escorpio, sabíamos que la cosa estaba medio tranquila. Bailábamos en el Escorpio y volvíamos y nos subíamos. ¿Nunca fueron al estadio? No, la verdad no fuimos al estadio. Sí hubo un compañero nuestro a quien nos lo desaparecieron después de un clásico del Deportivo Cali y el América, que fue a Gerardo Quevedo, Pedro Pacho. Él sale del estadio y nunca más volvió a aparecer. Retomemos
las reflexiones sobre las cuales giraba la permanencia de ustedes en el monte, ¿cuáles eran? Mire, el país ha cambiado mucho, Mao. En aquella época no ser liberal o conservador era prácticamente proscrito. Había un sentimiento que venía de los Estados Unidos y de una política macartista que se llamaba en aquella época, donde todo lo que no cabía entre los liberales y los conservadores era señalado de comunista, y en aquella época lo comunista era el pecado universal. Librar una batalla por ampliar ese concepto del Frente Nacional, que solamente sometía al país a la férula de dos partidos, dejando por fuera una cantidad de pensamientos, de intereses, de vocaciones, de sueños, fue muy difícil. Eso combinado con la realidad de, digamos, de un auge de la revolución cubana y de un proyecto revolucionario en América Latina, de la misma presencia, como usted lo mencionaba ahora, de personajes y líderes como Camilo Torres, hacía que la juventud nos aproximáramos a las armas como una herramienta de la lucha política fundamental, dentro de un concepto de un proyecto revolucionario. El ideario del M-19 nunca fue el comunismo. El ideario del M-19 siempre fue la democracia. Una democracia donde no solamente cupieran los liberales y los conservadores de la época, sino donde pudiera haber expresiones distintas, desde nacionales hasta regionales, desde ideológicas hasta políticas, que se expresaran en medio de la diversidad que existe en nuestro país. Y la lucha fundamental, paradójicamente, del M-19, que se encontró con ella muy al principio de sus años de lucha, fue la necesidad de construir en Colombia una paz entre todos. Creo que siempre en Colombia ha habido una tremenda marginalidad que no ha cabido en la economía, que no ha cabido en las expresiones políticas, que no ha sentido su representación en las expresiones culturales institucionalizadas del país, y hasta tanto eso no se congregue y logre invitarse a toda una nación a construir la paz como país, va a ser muy difícil. Yo le diría que, sintetizando, democracia y paz fueron los dos grandes anhelos y las dos grandes razones de lucha del M-19. Con ese recorrido que tú tienes, mi querido Carlos Alonso Lucio, uno también reflexiona. Se habla de la paz en nuestro país, pero en La Habana se está negociando es el término, la terminación del conflicto, porque la paz va a ser mucho más complicada que antes, mi querido Carlos Alonso Lucio, porque ahora tenemos muchos problemas de violencia en las capitales. No, en eso estamos totalmente de acuerdo. Casi que podríamos decir que Colombia está viviendo momentos de negociaciones para la solución de conflictos, pero Colombia en este momento no tiene una política de paz. Y no tiene una política de paz porque la paz es una construcción de una nación entera, no es de dos protagonistas del conflicto. Creo que en eso hay un gran error en la dirigencia política colombiana. Es más, en La Habana no se está negociando el conflicto colombiano, se está negociando el conflicto entre el gobierno y las FARC, y ojalá las FARC que están sentadas en La Habana logren incorporar al conjunto de las FARC en este proceso. Pero allí no está sentado el ELN, allí no está sentada la realidad de los conflictos regionales hoy llamados BACRIM y que están presentes casi que en la totalidad de la geografía nacional. Como usted bien lo mencionaba, allí no está presente la realidad del conflicto urbano colombiano, que incorpora a organizaciones y pandillas de jóvenes en los barrios pobres de nuestras principales capitales. Casi que volvemos a la historia de que estamos negociando el penúltimo conflicto y no hemos llegado ni siquiera a hacer una lectura profunda de los últimos conflictos que nos aquejan como sociedad. Si no hemos llegado siquiera a hacer un análisis global de los conflictos que tenemos, mucho más difícil será para nosotros construir una política de paz. La paz tiene que resignificar. La paz no puede estar alejada de la discusión de los grandes problemas de la política nacional, de la economía nacional, de la justicia nacional.
si no le redotamos al concepto de paz la realidad de una problemática de país como conjunto, realmente nunca avanzaremos en la construcción de la paz. Y eso ha traído, entre otras consecuencias, Mao, que Colombia no se siente en este momento representada en los diálogos de La Habana. Y esos diálogos de La Habana se ven como unos diálogos ajenos allá entre dos fuerzas que se pelean violentamente en distintas zonas del territorio nacional. Pero no existe, digamos, el sentimiento de ponerse la camiseta de la paz como colombianos, como caleños, como bogotanos, como antioqueños. ¿Qué se está negociando entonces en La Habana? A ver, allá hablan de unas temáticas. Lo que conocemos por los medios de comunicación es que ya han avanzado en una serie de negociaciones sobre el tema de la política agraria, que se hicieron unos foros de discusión nacional. Sin embargo, las conclusiones escritas no las conocemos. Sé que en este momento están hablando de unas reformas políticas, pero realmente son unas negociaciones que hoy vemos entre las FARC y el gobierno. No existe una dinámica de participación social y nacional en la discusión de esos temas. Inclusive no ve uno ni siquiera los partidos políticos actuando y discutiendo al interior de sus propias colectividades los temas de discusión de ese proceso de paz de La Habana. Uno, Carlos Alonso Lucio, mira, ve y siente que aquí ha progresado más la corrupción que el narcotráfico. Mire, es que la esencia, diría yo, de la política colombiana terminó siendo la corrupción. Es más, la corrupción de por sí en la historia de Colombia es más antigua que el narcotráfico. Nosotros no podemos hablar de un solo periodo de la historia colombiana en que la política haya sido limpia. Cuando uno revisa la historia de Colombia están las mismas denuncias de Bolívar a Santander sobre los desfalcos en empréstitos que en aquella época se le hicieron a la Gran Bretaña. Hablamos, vemos los procesos de corrupción en la denominada Patria Boba, y de allí para acá ni hablar sobre distintos escándalos que han sido característicos de las etapas de la política nacional. Pero inclusive lo más complicado, Mao, es que ya la corrupción no se queda, digamos, en el ejercicio propiamente de la política, sino que es una enfermedad que ha irradiado en el conjunto de la sociedad colombiana. Porque siempre se habla únicamente de la corrupción de la política, y es cierta, pero la corrupción de la sociedad en su conjunto. Muéstreme un solo negocio de peculado, de corrupción política que no tenga de por medio la presencia del sector privado. No puede haber un serrucho entre el SENA y el Ministerio de Transporte. Siempre que existe un hecho de corrupción en el Estado, hay un partner, hay un socio, hay una contraparte del sector privado. Y eso no solamente se limita a las altas escalas de la sociedad, que han sido las que han dado ejemplo de corrupción en el país, sino que eso también ha venido calando en los distintos sectores sociales. Escucha uno de hechos de corrupción de las juntas administradoras locales en las ciudades, y escucha uno de hechos de corrupción en las juntas de acción comunal de los barrios, y escucha uno de hechos de corrupción en el manejo como se dan las compras de las empresas privadas, grandes, medianas y pequeñas. Y escucha uno de la cultura del robo en el restaurante, o de la cultura del robo en la bodega, o de la cultura del robo en el pequeño establecimiento comercial. O sea que realmente Colombia tiene que sentarse a reflexionar a profundidad sobre hasta dónde ha calado el tema de la corrupción y sobre cuáles deben ser los caminos a seguir y realmente las renovaciones de la conciencia colombiana para poder enfrentar un flagelo y realmente una dictadura de ese tamaño. ¿Quién corrompió a quién? A ver, yo pienso que la responsabilidad fundamental de la corrupción en Colombia la ha tenido siempre la dirigencia. Es decir, hubo una época en que indudablemente la corrupción política estaba por encima de la corrupción de la sociedad. Hace 25 años uno veía corrupción en las élites y realmente un ejercicio de mayor cuidado y de mayor ética en los sectores populares. Hoy yo diría que la cultura de la corrupción ha irradiado a la sociedad y efectivamente tiene que haber una renovación de la dirigencia que comience a dar un ejemplo distinto a fin de marchar otro camino. Entre otras cosas, porque con la corrupción que hay en Colombia,
con la corrupción administrativa que hay en Colombia, con los sobrecostos de las escuelas, los hospitales, los puentes, las obras públicas, los servicios públicos, será muy difícil emprender un camino de progreso como sociedad. Carlos Alonso, esa Colombia que ustedes miraban y sobre la cual reflexionaban, hoy, ¿ha mejorado o ha empeorado? Pues mire, Mao, a mí a veces me da mucho dolor. Porque, a ver, hay elementos en que uno dijera, bueno, la sociedad ha aumentado en muchas cosas, su progreso, el tema de las telecomunicaciones, el acceso del pueblo a ciertos bienes que antes no tenía. Pero yo creo que hay ciertos puntos de la conciencia del país en que hemos retrocedido. En el tema de la corrupción, yo pienso que hoy hay mucha más corrupción que hace 25 y 30 años, cuando nosotros estábamos en el M19. En el tema de la calidad de la discusión pública, mire, Mao, hoy hay una serie de temas que no se discuten en realidad. El tema de la injusticia social no se discute. El tema de la injusticia de las instituciones políticas no se discute. El tema de la democracia no se está discutiendo. El tema de la dignidad y la soberanía en las relaciones internacionales no se discute. Sencillamente nos dedicamos a llorar tras los escándalos cada vez que nos arrebatan pedazos del territorio nacional y de la soberanía y la dignidad como Colombia. La calidad de la discusión social se ha deteriorado. E indudablemente hay un hecho que nos duele aún más: la degradación de la violencia. Yo recuerdo hace 25 y 30 años cuando todos nos aterrábamos siendo jóvenes y niños en nuestras casas y nuestros padres y abuelos nos narraban de la tragedia y del absurdo de la violencia liberal conservadora cuando se referían al corte franela y el corte corbata y las violaciones que asolaban los campos. Saber que con posterioridad a esos relatos, esas historias se repitieron en versiones cada vez peores en los campos de Colombia, que después vimos las violaciones masivas por parte del paramilitarismo en regiones enteras y de guerrillas como de sectores de las guerrillas en distintas regiones, es tremendamente doloroso. Fíjese que Colombia ha vivido peores degradaciones de la violencia, impensables después de la Constitución del 91 que antes. Y eso duele decirlo, pero es una realidad. ¿Por qué se ha aumentado tanto la violencia, Carlos Alonso? Yo siento y miro eso, ¿no? Que se aumenta la violencia, porque antes la violencia no estaba concentrada en las capitales. Ahora en cualquier barrio de Cali hay boleteo, Carlos Alonso. No puedes pasar una línea imaginaria porque te matan. Mire, yo pienso, Mao, lo siguiente. Aquí hemos hablado de paz y hablamos de política y hablamos de ideología y hablamos de medios de comunicaciones. Pero cada vez que nos metemos a hablar de economía y de distribución de la riqueza, hace crisis la realidad nacional. Nosotros tenemos mucha más pobreza y marginalidad hoy que hace 30 y 50 años en Colombia, en términos porcentuales. Esa marginalidad, esa pobreza, ese sin futuro de un gran porcentaje de nuestra juventud la ha llevado a ejercer el delito como una cotidianidad y aún como una rebeldía. Y ese es un fenómeno, digamos, de la característica propia de América Latina. En Colombia la realidad de las comunas, de la juventud en las pandillas, de la multiplicación de las bacrimes, del ingreso masivo de jóvenes a las guerrillas y a los paramilitares, es un fenómeno social que no hemos querido abordar con claridad. Pero ese fenómeno se multiplica en Brasil, en las comunas, se multiplica en Centroamérica, en Salvador, en Honduras, en Guatemala, en México. La realidad inclusive de marginación y de violencia de sectores latinoamericanos al interior de los mismos Estados Unidos demuestran que la marginalidad latinoamericana ha venido traduciéndose en hechos de violencia y en masificación del delito. Eso ligado a la ola y a la rentabilidad del delito que produjo el narcotráfico, como realidad sociológica y económica en América Latina. Eso sumado a la crisis de la educación profunda que padecemos en nuestros países.
En el caso colombiano uno ve que todas las instituciones que tienen que ver con la educación no están cumpliendo con su papel. La familia ha hecho crisis, la escuela ha hecho crisis, la dirigencia política y social ha hecho crisis, los medios de comunicación se encargan mucho más de promover escándalos que de provocar reflexiones, y las propias iglesias han hecho crisis. Es decir, las instituciones que una sociedad prevé como fundamentos y como pivotes para provocar la educación de su población en Colombia están en crisis. Nosotros tenemos una nación cada vez con peores problemas de educación que no solamente se registran desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de la cobertura de las escuelas y de los colegios y de las universidades, sino de la calidad de la formación de nuestra gente. Nosotros hemos deteriorado nuestra calidad de la formación humanística, deteriorado la calidad de nuestra formación moral, deteriorado la calidad de nuestra formación en cuanto a las relaciones humanas, hemos degradado nuestra relación familiar, sumiéndolo muchas veces en violencia, hechos como el que familias enteras se metan a ejercer delitos prácticamente con la impunidad moral al interior de la propia familia, son hechos que tienen que hacernos reflexionar profundamente como Colombia, como Valle del Cauca, como Cali. Con ese mapa que tú me has descrito, hay camino, hay solución. Siempre hay un camino, Mau. Siempre hay un camino. Es decir, una cosa es hacer conciencia clara de los problemas que tenemos como sociedad y otra cosa es perder la esperanza como personas y como país. Yo he llegado a una conclusión. He experimentado la política, he experimentado la guerra, conozco la realidad empresarial, conozco este país en sus distintas regiones, lo he recorrido a pie si se quiere. Y he llegado a una conclusión. Más que fallarnos las instituciones que están en crisis, más que fallarnos la economía que está en el peor momento de sus injusticias, nos está fallando el corazón como país. Y creo que lo único que puede restaurar el corazón de una nación es un reencuentro auténtico con Dios. Un Dios que esté por encima de nuestros líderes, un Dios que esté por encima de nuestras diferencias ideológicas, un Dios que nos marque nuestra actitud y nuestro compromiso como personas, mucho más que sencillamente meternos en los temas de la pugnacidad y la discusión. Hay cosas que tenemos que respetar por encima de todo: la vida, el aprecio del otro, la solidaridad con el dolor ajeno, el rescate del amor como vínculo social, el rescate de un sentido de justicia por encima de todo, el volver a tener conmiseración con la pobrecía y con el dolor y con la desventaja ajena. Son realidades que están por encima de los problemas políticos y que tienen que ver con el corazón nuestro. Hay cosas que los colombianos no podemos hacer y punto. Y la única referencia que podríamos tener para respetarla entre todos es a Dios. Colombia requiere de una nueva educación en Dios para poder rescatar valores que nos permitan la convivencia y el respeto mutuos y echar para adelante sobre la base de una renovación de nuestro pensamiento y de una renovación de nuestro corazón. ¿Qué está haciendo Carlos Alonso Lucio para retomar esos caminos? Bueno, yo personalmente, yo no soy un hombre religioso, pero soy un cristiano. Creo que estudiar sobre estos temas y promocionar, es decir, hacer esfuerzos de educación, esfuerzos de búsqueda entre la población, es un ejercicio cabal. Y en ese momento estamos creando algunos proyectos de educación colectiva, principalmente en Cali, alrededor de un proyecto empresarial que tenemos. Y bueno, ese es el aporte que estamos haciendo desde nuestro lado. Carlos Alonso, se habla mucho de la paz y hay ilusión sobre conseguir la paz. Te hablo el pensamiento de todo el país. El presidente ha descartado una constituyente. ¿Tú crees que los acuerdos de La Habana ameritan una constituyente o ameritan una encuesta para que el pueblo colombiano decida? A ver,
Yo creo que los acuerdos de La Habana con un ejercicio refrendatorio bastaría. Pero eso no quiere decir que la paz no requiera de una constituyente. Es que las constituyentes no se hicieron para refrendar acuerdos. Las constituyentes se hicieron para recuperar espacios donde construir consensos en los países. Hay una serie de temas que hay que discutir en Colombia, de problemas que no funcionan. La justicia no está funcionando, el orden público no está funcionando, el tema de la corrupción administrativa que mencionaba usted, la incapacidad del Estado para resolver problemas, los temas de la economía y la injusticia social, los temas de la falta de soberanía, los problemas internacionales que tenemos. Todos esos problemas ameritan una discusión de un foro que esté por encima de lo que es ese Congreso de la República que hoy nadie respeta y considera. Esa necesidad de reconstruir al país tanto en sus nortes políticos y éticos, como en la necesidad de redotarla de una institucionalidad para cumplir con esos propósitos, son propios de una constituyente. A mí el error que existe, que me parece que existe en la discusión, es querer referir la constituyente a las negociaciones de La Habana. No, la constituyente es mucho más importante que las negociaciones de La Habana. La constituyente es un foro para construir la paz entre los distintos sectores de la sociedad colombiana. Lo de La Habana, que es muy importante, es una negociación entre el Estado y uno de los sectores del conflicto nacional. No hay que confundir lo uno y lo otro. Al margen de La Habana, yo creo que Colombia debe andar hacia una constituyente. Vamos a la primera de comerciales. Primera parada de comerciales y estaremos de nuevo con todos ustedes. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre y luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Los Juegos Mundiales 2013, Cali, Colombia. Juego limpio al planeta. Aquí, en el 2, para vos. Carlos Alonso, ¿tú te marginas o te marginan de la política? A ver, un poco las dos cosas. Es decir, por un lado, yo soy el único condenado en la historia de la Corte Suprema de Justicia por el delito de falsa denuncia. Y con esa condena me quitan los derechos políticos. Pero a mi vez venía yo viviendo un proceso, digamos, de decepción de la eficacia de la política. La política en Colombia es casi que un ejercicio autista, donde se construye un mundo que hablan entre políticos, un lenguaje de políticos, y el país mira desde afuera, inclusive con prevención justificada.
pero la política no está dando resultados en Colombia. Lo que decíamos ahorita, inclusive los verdaderos problemas del país no se discuten. Estamos viviendo como nunca la tesis de Gaitán de una división extrema entre el país político y el país nacional. Yo le pregunto a Mao, por ejemplo, ¿dónde está la deliberación de los partidos políticos frente al problema del Catatumbo? ¿Dónde está la presencia real y la discusión real de los partidos políticos en las negociaciones de La Habana? ¿Dónde está la discusión profunda de los partidos frente al tema de la minería? ¿Dónde está la presencia de los partidos políticos en la crisis del agro? La política se dedicó a hablar de política, a repartirse las tortas de la política en un ejercicio, le repito, tremendamente autista. Y el país, por su lado, mirando con desprecio esa política y buscando solucionar cada cual en su cuadra, en su esquina, en su municipio y en su región el problema como pueda, porque tampoco cree en el Estado. O sea que hay una especie de divorcio profundo en la sociedad colombiana entre Estado, política y sociedad. Y ese no es el mejor escenario. Y le repito lo que le decía ahorita. Creo que hoy Colombia requiere de unas terapias más profundas que la política. Yo creo que es necesario que Colombia trabaje elementos de la espiritualidad y la educación para poder mirar otros horizontes. La política no funciona realmente bien en ninguna parte del mundo. Y donde medio funciona, Mao, es en las sociedades cuyos valores funcionan. Casi que uno, mirando los países sobresalientes del mundo, podría llegar a la conclusión de que la política más o menos funciona en las sociedades donde los valores funcionan. Obviamente, en las sociedades donde los valores se han deteriorado, donde las relaciones no funcionan, donde los principios han sido sacrificados, como en buena parte de la sociedad colombiana, pues obviamente la política es un desastre. Y creer que con política vamos a resolver los problemas de la conducta social es muy difícil, porque los problemas de la conducta social se resuelven básicamente con las creencias profundas de la sociedad y con la educación profunda de la sociedad. Entonces, Carlos Alonso, si te he entendido, estamos en contravía. ¿Estamos en qué? Contravía. No, es decir, yo no creo en la política actual. Yo creo que eso es un lastre, es decir, los vicios de la sociedad se expresan primordialmente en la política y es necesario buscar alternativas, planteamientos alternativos, discusiones alternativas a la política para poder, entre otras cosas, buscar una nueva actitud de los colombianos frente a Colombia. Hoy estamos en una sociedad del sálvese quien pueda, de cada uno resolver el problema desde su esquina, desde su empresa, desde su vereda. Y eso genera una fractura sin precedentes. Enorme, enorme. Viviendo. Como dicen los políticos, no hay voluntad política. ¿O tú la sientes? No, yo no veo. A mí me parece que hay una crisis de liderazgo grandísima. La misma prevención de la dirigencia del país para tocar los grandes problemas es asombrosa. La realidad de unos medios de comunicación nacionales que se manejan desde el Parque de la 93 en Bogotá, que imponen sus temáticas, que crean sus escándalos, que no interpretan y no conocen la realidad de las regiones, pero que catequizan e imponen su verdad desde los micrófonos y las cámaras de televisión. Es otra de las realidades que en Colombia hay que reflexionar. Usted, Mao, que ha sido un veterano importante y líder de opinión en el Valle del Cauca, ve cómo cada vez las temáticas del Valle, la reflexión sobre el Valle, cede medidas, cede terrenos frente a la penetración constante de los medios de comunicación nacionales en nuestra región. Cada vez la reflexión que se produce en Bogotá pesa más sobre la opinión del Valle del Cauca que la reflexión que pueda producirse sobre el Valle del Cauca en relación con nuestra propia realidad. Carlos Alonso, lo de los terrenos baldíos, uno empieza a conocer un poco esa problemática y eso es espantoso.
todo lo que ha sucedido? No, pues es un hecho de corrupción sin precedentes, de espaldas al país, donde las más, entre comillas, prestigiosas firmas de abogados urden el camino de la estafa a lo público, cuando toman el derecho sencillamente para ver cómo trampean la norma y la política del Estado. Eso es una cosa vergonzosa, vergonzosa, y creo que no se ha dicho a cabalidad, entre otras cosas porque quienes están metidos en eso pues manejan mucha pauta publicitaria y mucha cosa que frena la reflexión sobre esa realidad, pero eso es una defraudación pública. Iván Márquez fue el que habló de los nuevos llaneros en la instalación. Los nuevos llaneros en la instalación de los diálogos de La Habana. Y pienso que reflexionar sobre ese tema es muy importante, entre otras cosas porque cuando hablamos de los llanos orientales y del Orinoquia, estamos hablando de unos recursos naturales imprescindibles para el desarrollo. Eso es un tema fundamental. Creo que eso tenemos que verlo con la mayor atención, Mao. Sí, decíamos que la realidad de la Orinoquia y de los llanos orientales es imprescindible mirarla con cuidado porque es un recurso natural de los más preciosos que tiene Colombia. La realidad de esas sabanas, de esos climas, de esas aguas pueden ser estratégicos para la producción de alimentos y para la agricultura en términos continentales. Dejar que esos recursos naturales queden en pocas manos al servicio de unos intereses privados de 2 o 3 familias es una cosa realmente absurda en términos de la historia de Colombia. ¿No le hace bien a los diálogos del Catatumbo haber separado a Angelino Garzón? A ver, lo que pasa es que creer que se puede resolver una crisis como la del Catatumbo en 48 horas de conversaciones es muy difícil. El Catatumbo es una región olvidada históricamente, tiene los más altos desbordamientos de analfabetismo, de pobreza, de falta de agua potable, de falta de servicios públicos, de incumplimientos del Estado en los acuerdos con esas organizaciones campesinas. Y creer que eso se va a resolver sencillamente llevando una conversación 2 días es imposible. Yo no sé el gobierno qué va a hacer, he visto que ha endurecido su lenguaje, pero realmente más que un tema de endurecer discursos, se trata de la conciencia para resolver los problemas de esa sociedad, de esos miles de campesinos en una región tan importante y tan rica como la región del Catatumbo. Carlos Alonso, ¿qué te tiene por Cali? A ver, estamos creando como familia un proyecto muy interesante de entretenimiento y educación alrededor de los motociclistas. El tema de las motos es un tema social muy grande, crece día a día. El año pasado se vendieron en Colombia 585.000 nuevas motos, este año habrá 650.000 nuevas motos rodando en Colombia, con los problemas que ello implica y con las necesidades de educación que eso requiere. Estamos en este momento montando el centro de motociclismo más grande del país, queda aquí en Cali. Tiene que ver con educación, con escuela de motociclismo, tiene que ver con recursos técnicos, tiene que ver con servicios generales, tiene que ver con repuestos. Es decir, es un proyecto muy interesante que creo que abrirá puertas en su conjunto muy pronto. ¿Qué te llevó a buscar ese renglón? Bueno, la verdad, por un lado el proyecto de trabajo, es decir, es un proyecto empresarial. Y en segundo lugar, el tema de vincularnos a esa parte de la educación social en términos de la convivencia ciudadana y en términos de la movilidad de calidad. Venimos trabajando el tema desde hace ya más de 6 meses, hemos venido reflexionándolo, mirándolo, estudiándolo y creo que las soluciones se verán muy pronto en cuanto a las propuestas. ¿Tú montaste moto de joven? Sí, claro, yo fui motociclista desde muchacho. Me encantaron siempre y te repito, es un tema muy interesante en la movilidad, en el transporte masivo, en el transporte público y general de los ciudadanos, y cada vez es una herramienta
que la gente usa más, por la crisis del transporte masivo, por los precios de las motos, por el ahorro en los combustibles, y es necesario que esa realidad colombiana, que nos ha superado en todas las regiones, comience a ser vista con toda la responsabilidad y con todo el ejercicio de la educación que ello requiere. ¿Qué novedad va a tener este centro de motos? A ver, no, pues, le repito, Mao, es el centro más completo en Colombia, no lo hay en Bogotá. ¿En qué lugar va a estar ubicado? Queda aquí en el barrio Guayaquil, en la calle 15 con carrera 18. Es un centro grande, hay pista de motociclismo, escuela de educación de motociclismo, los más amplios talleres y formación de mecánica, existe toda la gama de repuestos, existe toda la oferta de motos Autecos allí, en fin, es un tema importante y completo. ¿Tú estás al frente de ese proyecto? Estoy al frente de ese proyecto. ¿Cuándo abren las puertas? Espero que la semana entrante estemos abriendo las puertas del sitio. El motociclista necesita de mucha orientación, de mucha educación. ¿Eso lo va a tener este centro? Sí, es decir, inclusive la máxima preocupación y el máximo liderazgo del centro va a girar alrededor de la educación. Es imposible que crezca el tema del motociclismo sin una preocupación y una política educativa del motociclista. Y la forma fundamental de hacerlo es elevando el nivel cultural de quienes se aproximan al mundo de las motos. Vamos a la segunda parada de comerciales y estaremos cerrando este diálogo con Carlos Alonso Lucio, ex guerrillero, ex senador y hoy empresario de motos en Cali. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre y luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que en este caso yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Los Juegos Mundiales 2013, Cali, Colombia. Juego limpio al planeta. Aquí, en el 2, para vos. Carlos Alonso, cuando estuviste en el monte, ¿disparaste o estás únicamente en la parte ideológica? A ver, en el M-19 no había división entre los ideológicos y los armados. Éramos una organización y cada uno formaba parte de una organización político-militar. Nosotros estábamos en el monte y estábamos actuando como M-19 en su conjunto. Realmente esa división entre los que piensan y los otros no existía en el M-19. ¿Disparaste o no disparaste? Bueno, me hirieron inclusive. Ahí tuvimos distintas realidades. Sí, estuvimos en combate. Carlos Alonso, en esas cuñas que está haciendo el gobierno desmovilizado, dice que sienten miedo
cuando escuchan los aviones? ¿Sentiste miedo en el monte? Sí, varias veces. Con los helicópteros, los bombardeos. Es decir, el miedo es una realidad natural, humana. Es un sistema de protección, es un instinto. Tiene que ver con el instinto de conservación. Lo que es difícil en la vida es aprender a superar los miedos. Y no solamente reconocer, digamos, los miedos extremos, los miedos de límite, como puede ser el miedo a la muerte, el miedo al atraco, el miedo a la violencia, sino que también hay otros miedos que uno comienza a descubrir en la vida. Los miedos, inclusive los miedos van cambiando con las edades. El miedo a perder el empleo, el miedo al tema de la seguridad social, el miedo a la pérdida humana, el miedo a las crisis familiares. Creo que todos los seres humanos vamos sintiendo con el desarrollo de los años nuevos miedos y tenemos que buscar mecanismos para ir derrotando esos miedos y poder seguir adelante por encima de los miedos, no porque no exista miedo, sino porque somos capaces de superarlos. Ahora me hablaste de la muerte. ¿Sentiste cerca la muerte? Sí, muchas veces. Te repito, cuando me hirieron en algún... ¿Dónde te hirieron? Estábamos aquí en el atentado cuando nos hirieron con Navarro. En el año 85 casi nos matan. Hubo otra vez que casi nos matan cuando nos emboscaron entrando a firmar la paz en Corinto, que fue una emboscada en Florida. En aquel entonces íbamos a Carlos Pizarro, lo hieren en el hombro, en fin, ahí estábamos. Realmente fue milagrosa esa salida. Y muchas otras veces sentí la muerte muy cerca, pero siento que siempre yo creo que la vida de uno depende de cuando Dios decide que estemos aquí o que nos vamos. Después de esos eventos, ¿ustedes recularon o se sintieron con mucha más fortaleza para continuar? No, es decir, el proceso de paz del M-19 no fue fruto, digamos, de emociones como el miedo o de evaluaciones de corte militar. El proceso de paz del M-19 fue el fruto de una convicción profunda sobre la necesidad de superar la violencia como herramienta de la política en Colombia. Y creo que en eso seguimos teniendo la razón. Es decir, las armas y la violencia han sido contraproducentes históricamente. Es necesario que nos desarmemos para poder comenzar a buscar otros caminos. La violencia no puede seguir siendo la forma de resolver los conflictos entre las personas, ni la forma de resolver los conflictos con el Estado, ni la forma de resolver los problemas de la política. Es necesario construir la paz en el país, y para construir la paz en el país es necesario sembrar la semilla de la paz en el corazón. Cuando los seres humanos lleguemos a la conciencia, cuando los colombianos lleguemos a la conciencia de que nuestro corazón de ninguna manera acudirá a la violencia, creo que ese día tendremos una nueva etapa de nuestra historia. Y en esa etapa construiremos sin los odios, sin las venganzas y sin los dolores que hemos tenido a lo largo de todas las etapas de la vida del país. En el comienzo, tú me hablabas de Dios. ¿Por qué? Porque soy un convencido, Mao. ¿Pero eso es una reflexión de ahora o siempre la tuviste? A ver, yo realmente vivo una relación con Dios y vivo el cristianismo desde hace ya 13, 14 años. Sin embargo, nunca fui un ateo. Es decir, era un creyente. Pero entre ser creyente y conocer realmente el cristianismo en su planteamiento, en su espiritualidad, en su filosofía, es algo distinto. Y estoy convencido de que el planteamiento que puede traerle paz, o que el único planteamiento que puede traerle paz a nuestra nación y transformación de la conducta, el corazón y la mente de los colombianos, es un cristianismo auténtico. Por encima de las iglesias, por encima de los pastores, por encima de los sacerdotes, por encima de los papas, una relación directa y profunda entre Dios y cada colombiano. ¿Quién te llevó a congregarte? A ver, yo vivo la conversión en medio de un secuestro. Cuando a mí me secuestró Carlos Castaño y casi me mata en el año 2000, ahí secuestrado, vendado y amarrado, yo clamo a Dios y Él milagrosamente me salva.
Desde entonces vivo el cristianismo, estudio el cristianismo, oro permanentemente, diariamente, y obviamente mi vida y mi matrimonio con Vivian ha contribuido mucho a vivir ese Cristo que hoy conocemos. Eso lo vivo no solamente como realidad individual, sino como realidad en el hogar. ¿Dónde conociste a Vivian? Con Vivian nos conocimos en el Congreso. Fuimos los 2 representantes a la Cámara y después fuimos los 2 senadores. ¿Y quién conquistó a quién? Bueno, la conquista siempre es mutua, pero tengo que decir que yo hice la oferta y el cortejo y sigo haciéndolo todos los días. Y tú sabes que antes, así uno le gustara a una mujer, ellas se hacían difíciles. Como mi abuela le decía a las hijas, hazte indiferente y serás querida. Y Vivian se hizo la indiferente. Pues claro, eso no fue, mejor dicho, no fue un tema fácil. Eso es de parte de la mujer, ¿no? Eso no fue un tema fácil, pero bueno, hoy de verdad que vivimos un hogar muy lindo y un hogar que gira alrededor de Cristo. Carlos Alonso, ¿por qué en la juventud de esa época llamaba más la atención el Che Guevara que Fidel? A ver, el Che es un personaje apasionante, es un personaje libertario, es un personaje que se desprende del poder, es un personaje que sale de su país y es capaz de ir a arriesgar la vida por otros países, por otras naciones. Pienso que el Che conjuga una serie de valores muy interesantes, es un hombre muy valiente, conjuga la realidad de ser un líder muy desprendido y una figura tremendamente carismática. Es decir, el Che fue una figura tremendamente carismática. De hecho, creo que la fotografía más vista en la historia en todos los países del mundo ha sido la fotografía del Che. La del tabaco. Exacto. Creo que es una fotografía universal. El Che es un personaje de reconocimiento mundial. Bueno, Carlos Alonso, muy amable. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, Mao, muchísimas gracias. Para mí es un honor y un placer estar en su programa. Y a ustedes la invitación muy cordial para que mañana de nuevo estén con nosotros aquí en Mao TV. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos.